El siguiente paso será crear toda la arquitectura que va a tener nuestro proyecto. Así que nos vamos aquí, App, y lo que vamos a hacer es ingresar al paquete principal, en este caso curso arquitectura. Es aquí donde vamos a realizar toda la arquitectura. Así que le damos clic derecho y vamos a agregar paquetes. Este paquete será para data y necesitamos otro paquete para el dominio, para la parte de la interfaz gráfica que será la presentación, y un paquete adicional donde vamos a hacer la inyección de dependencias de los módulos que vamos a estar utilizando, es decir, de librerías de terceros, como en este caso la librería de Room y la librería de Retrofit. Entonces ya tenemos la arquitectura central. Recordar que cada una de estos paquetes tiene su propia responsabilidad. Por ejemplo, la capa de presentación no debería de comunicarse directamente con data, sino la capa de presentación se comunicará con el dominio y el dominio será el único encargado de comunicarse con la capa de datos. Cada uno de ellos va a tener su propia responsabilidad. A medida que vayamos desarrollando el curso, iremos viendo las partes internas de cada uno de ellos. Por ejemplo, en la capa de datos vamos a agregar aquí otro paquete interno. Esto será, por ejemplo, para las utilidades comunes que solamente van a servir para la capa de data. No será compartido con las otras capas. Seguimos y necesitamos otro para representar los datos locales, es decir, en nuestro caso será room. Necesitamos también otro para lo que vendría a ser los datos remotos. Asimismo necesitamos de los mappers. Los mappers serán los encargados de hacer la conversión de modelos de datos. Y finalmente necesitamos a lo que vendría a ser el repositorio. Listos. Estos serían los paquetes internos de data. Y cada uno de ellos va a cumplir una función. Por ejemplo, data local, perdón, lo que va a hacer es manipular o ver todo lo que tenga que ver con datos locales, es decir, con room. Mientras que remoto, pues simplemente su función es conectarse a una API REST y traer los datos. Los mappers serán los encargados de hacer las conversiones de modelos de datos. Es decir, imagínate que son datos locales y deben ser convertidos a datos remotos, o viceversa, estos datos remotos podrían también ser convertidos a datos locales. El repositorio será el único responsable de interactuar con estas capas internas, como pueden ser datos remotos o datos locales. Según ello, se va a comunicar únicamente con el dominio, ¿ya? Entonces aquí en el dominio pues también tendrá su propio modelo y su repositorio, además de los casos de uso. Continuamos con local y dentro de él vamos a tener otros paquetes que por ejemplo serán las entidades. Las entidades vendrán a ser o representarán cada una de las tablas de nuestra base de datos. Agregamos otro paquete para el DAO. El DAO será el responsable de hacer todas las operaciones con las tablas de la base de datos, es decir, insertar registros, eliminar, recuperar información, etc. Ese será su responsabilidad. No hará otras cosas o no debería de hacer otras cosas. Otro paquete adicional que será para la base de datos, es decir, almacenar ese archivo de la base de datos simplemente. Listo. En el caso de remoto,
también tendrá sus paquetes internos. Por ejemplo, estará los DTO, que serán los modelos de datos de este paquete. Además, estará la API, que será la encargada de comunicarse con esa API REST y obtener los resultados o enviarle datos a esa API REST. Esa será su única responsabilidad. No debería de hacer más cosas. Listo, ya tenemos aquí todos los paquetes internos, digamos, de data. Recuerde que data solo tiene que ver con el tratamiento de fuentes de datos, sean locales o remotos u otros tipos de fuentes de datos. Pasemos ahora al dominio, y el dominio también tendrá sus paquetes internos. Por ejemplo, va a tener sus propios modelos de datos. Además, tendrá su repositorio y los casos de uso. Esos serán sus paquetes internos del modelo de dominio, perdón, de la capa de dominio. Tendrá su propio modelo, que este modelo interactuará únicamente con el repositorio, así como también con los casos de uso. Este repositorio de la capa de dominio será el único encargado de comunicarse con el repositorio de la capa de datos. Este caso de uso será el único responsable de comunicarse con la capa de presentación. Entonces aquí en la capa de presentación vamos a agregar también algunos paquetes internos, por ejemplo para los datos o las utilidades comunes que se van a utilizar únicamente en esta capa de presentación y no tiene nada que ver con la capa de dominio ni mucho menos con la capa de datos. Además necesitamos otro para los adaptadores. Y finalmente para almacenar todo lo que vendría a ser las interfaces gráficas. Listo. Esos serán todos los paquetes o los grandes paquetes de nuestra arquitectura. Haciendo un resumen de toda nuestra arquitectura, volvemos aquí. Data, recuerde que data, su funcionalidad, su función, su responsabilidad será únicamente tratar con fuentes de datos, ya sean fuentes de datos locales o remotos para nuestro caso. Además, estas fuentes de datos serán los que se comuniquen con el repositorio. El repositorio será el encargado, el responsable, de decidir si obtiene datos remotos o obtiene datos locales, según sea el caso, según lo que requiera nuestra aplicación o los requerimientos de nuestra aplicación. Este repositorio va a tratar con los modelos de datos, es decir, con los DTO o con las entidades. Pero hacia afuera, es decir, cuando saca información, debe salir ya con el modelo de datos, por ejemplo, del modelo de dominio. Ahora, pero ¿cómo se hace esa transformación de modelo? Pues ese responsable de hacer el cambio serán los mappers. Si va a salir información y, por ejemplo, esa información viene del DTO, pues este mapper será encargado de convertir este DTO al modelo de dominio. ¿Qué pasa si los datos vienen de la base de datos local de esta entidad? Pues este mapper será el encargado de convertirlo al modelo de dominio. ¿Ya? Entonces aquí está. Este repositorio se comunicará directamente con este repositorio del dominio, dado que este repositorio implementará, mejor dicho, tendrá interfaces y esa implementación de la interfaz estará en este repositorio de la capa datos. Este repositorio hará uso del modelo de dominio, así como también interactuará con los casos de uso.
El caso de uso se comunicará directamente con el repositorio. Este caso de uso se va a comunicar con la capa de presentación a través de los ViewModel.